Ahora nos toca buscar nuevamente en Hebreos, vamos a su capítulo 6 y voy a agarrar el hilo. Esto es el tercer estudio, vamos a tener varios más. Como este tema es de mucha controversia y al mismo tiempo de muchísima importancia, este tema de la apostasía, el punto que nos tiene detenidos es este hombre que se encuentra encerrado y por su propio pecado en yo voy a decir, en una celda o jaula de apostasía. Y lo que no vamos a volver a leer, lo que hemos visto, lo que al cristiano le interesa tanto en la casa del intérprete es cómo es que esto ha sucedido y el hombre mismo le dice que ya no soy lo que fui. Esta parte de la narración ya la hemos visto. Y se describe que una persona que antes profesaba la fe en Cristo, pero ahora se encuentra encerrado en, en una jaula, en una prisión de su propia fabricación. Y cuando el peregrino le pregunta, ¿cómo es que llegaste a esta condición? Dice, descuidé velar y orar. Y da una descripción de cómo, lo vamos a ver en el próximo estudio, de cómo esto sucede en la vida de muchísimas personas. Y luego cuando le sigue preguntando, pero ¿cómo es esto de que te encuentras encerrado en un lugar en donde no hay esperanza alguna, no puede haber menos misericordia, no puede haber arrepentimiento, no puede haber ninguna esperanza de salir de su jaula? Y cuando el peregrino le vuelve a preguntar cómo es que esto te ha sucedido, la respuesta, la parte que nos interesa en esta noche, dice, yo mismo le he crucificado de nuevo. He menospreciado su persona. He menospreciado su justicia. He considerado su sangre como cosa impura y lo he hecho a pesar del Espíritu de gracia. Por lo tanto, yo mismo me he quedado fuera de todas las promesas. Y ahora no me queda otra cosa sino amenazas, terribles amenazas, temerosas amenazas de juicio seguro, de feroz indignación. Y termina diciendo indignación que me devorará como un adversario. Así termina esta respuesta, ¿no? Que la vamos a encontrar su base en Hebreos en su capítulo 6, ¿no? Ahora buscan en Hebreos y vamos a dar lectura. Esto es uno de los textos más discutidos del Nuevo Testamento. Muchos creen que este texto enseña que una persona puede ser convertido y después perdido, salvo y después que la misma persona puede perderse. Y por lo tanto nos sirve en esta noche como es una parte del texto al cual se hace referencia. Este texto en Hebreos 6 combinado en Hebreos 6 con Hebreos 10 y en una forma directa en Hebreos 10 lo que este hombre dice acerca de sí mismo, ¿no? Es lo que el texto describe, lo estoy buscando aquí, en donde dice que ¿cuánto pensáis que serán más digno de mayor castigo al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por cosa inmunda la sangre del testamento en la cual fue santificado y hiciera afrenta al Espíritu de gracia
Sabemos quién es el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. Este texto lo vimos el miércoles pasado, terminando, y otra vez el Señor, la cita de Deuteronomio, el Señor juzgará a su pueblo, y es a su pueblo apóstata que se refiere a este texto. Pero en esta noche vamos a dar lectura en Hebreos 6, por favor. Hay un contexto aquí que comienza en el primer versículo, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo, vamos adelante hacia la perfección. Esto viene después de que en la parte final del capítulo 5, el apóstol lamentaba la falta de crecimiento y de madurez en sus oyentes, y dice que tenemos que dejar lo básico, lo que se describe aquí como el comienzo de la doctrina de Cristo. Vamos adelante hacia la palabra perfección, es la plena madurez, que es siempre la meta hacia la cual estamos acercándonos, ¿no? A lo largo de nuestra peregrinación, no echando otra vez el fundamento, el cimiento, y aquí se refiere a una serie de cosas. La primera cosa en la lista de estos cimientos es el arrepentimiento de las obras muertas. Y luego el cimiento o el fundamento de la fe en Dios. El arrepentimiento y la fe son los primeros puntos, ¿no? En este fundamento. Y luego de la doctrina de bautismos. Y hay un debate aquí sobre por qué se refiere a la palabra bautismo en forma plural. En Efesios hay un argumento sobre un solo bautismo. El contexto no nos interesa el día de hoy, pero los judíos practicaban diferentes ritos y ceremonias de lavamiento, plural, ¿no? Lavamientos. Y eso es una parte, como la epístola está dirigida a creyentes en Cristo, pero todos judíos o hebreos, por eso se llama hebreos, ¿no? La epístola, es la distinción entre lo que ellos hacían y lo que es el verdadero bautismo cristiano, por lo tanto, bautismos. Y luego la imposición de manos, otra tremenda controversia, porque en aquel entonces la imposición de manos era una señal de la llegada del Espíritu Santo en parte, ¿no? A diferentes grupos, a los gentiles, a los samaritanos, a los seguidores de Juan el Bautista, se les impuso las manos como señal de que todos esos grupos estaban incluidos en el propósito divino de salvación. Y luego de la resurrección de los muertos, es en la escatología el punto culminante, ¿no? En la resurrección del cuerpo seremos revestidos con un cuerpo glorificado y estaremos eternamente así, en un cuerpo maravilloso. Y luego el último punto en la lista, el juicio eterno, lo que viene, ¿no? En relación con la resurrección, en el día de juicio y el día de juicio, es un mini bosquejo sobre puntos que son, según Pablo, tan solo una parte del fundamento, lo más básico de la fe cristiana está en el alcance de esta lista. Y esto haremos a la verdad si Dios lo permite o lo permite. Dice, vamos más adelante y dejando los primeros fundamentos, cimientos. Y ahora comienza la parte polémica algunos dicen de un tipo de paréntesis, y hay que seguir leyendo porque en el versículo 4 es imposible que los que una vez fueron iluminados, gustaron el don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Y asimismo, gustaron, saborearon es la mejor traducción, probaron la buena palabra de Dios y los poderes, las virtudes del mundo venidero. Y otra vez agarrando el hilo, la frase, es imposible que estas personas recayendo y recayeron, es imposible que sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí. Vean el lenguaje, esto es lo que estaba en la boca del hombre apóstata, crucificando de nuevo para sí mismos
el Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Y ahora viene la parte más ilustrativa de todo esto, porque la tierra que bebe o embebe el agua que muchas veces vino sobre ella y produce hierba provechosa en aquellos de los cuales es labrada, esa tierra, vean lo que dice, esa es la ilustración del sembrador de la tierra sembrada con la palabra del Evangelio. Esta tierra recibe bendición de Dios, mas la otra tierra, la que produce espinos y abrojos, es, vean, tierra reprobada, cercana de maldición, cuyo fin será el de ser quemada, abrasada, dice la versión antigua. Pero de vosotros, oh amados, después de dar este mini paréntesis, dice, esperamos mejores cosas. La mejor traducción es las que acompañan la salvación o las que fluyen de la salvación. Mejores cosas que las que están descritas aquí. Y termina diciendo, aunque hablamos así, ¿no? Aunque hablamos así. Ahora, voy a agarrar otra versión para dar lectura. Hay que apurarnos aquí, se nos está yendo el tiempo y ni hemos empezado. Ahora, agarro el hilo aquí en esta versión, una de las actualizadas. Dice, es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados y aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que estas personas vuelvan a arrepentirse. Al rechazar al Hijo de Dios, ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz. Ven cómo en forma libre, ilustrativa, traducen la frase, ellos mismos lo clavan nuevamente en la cruz y lo exponen a vergüenza pública, ¿no? Y luego la misma ilustración acerca de que esta tierra está destinada a ser quemada, ¿no? Entonces, ahora vamos a agarrar este hilo, tenemos que detenernos el día de hoy a discutir este pasaje y espero que podamos, en síntesis, no tan solo salir de dudas aquí, sino entender cómo este pasaje describe en una forma técnica profunda lo que pasa a las personas apóstatas, aunque vamos a discutir, vamos a estar detenidos aquí un poco más, porque vamos a discutir más a fondo cómo esto sucede en los próximos estudios y por qué las personas apóstatas no pueden ser convertidas, no pueden ser salvadas, ¿no? Esos son temas en que tenemos que profundizarnos un poco más. Ahora, entonces comencemos con nuevamente este concepto bíblico de la apostasía. A lo largo del Antiguo Testamento, Israel se describe muchísimas veces como Israel la apóstata. Se refiere a Israel como la mujer infiel que terminó apostatando de Jehová su Dios. Israel la apóstata. Esa es la frase 17, 16, 18 veces se encuentra a lo largo del Antiguo Testamento en diferentes contextos. Ahora, la apostasía siempre es un proceso. Esto hemos comenzado a hablar en los estudios anteriores y es algo que sucede después de un periodo de tiempo. Hay un proceso de apostasía, ¿no? Y en este proceso vamos a ir metiéndonos más y más para tratar de entenderlo mejor. Pero lo que sucede en este proceso es lo que el hombre encerrado en la prisión, en la jaula, decía. La persona comienza a enfriarse espiritualmente, dejando de hacer una lista de cosas básicas. Muchas de esas personas dejan de leer la Biblia, dejan de orar,
dejan de esforzarse para mantener una relación de comunión y compañerismo con Dios, dejan de hacer lo más básico, lo que cada creyente tiene que luchar para sostener cotidianamente en su vida, y esto es lo que les conduce a apostatar. Ahora, en este proceso, en donde a estos puntos volveremos en un futuro, lo que normalmente sucede es, al mismo tiempo que dejan de hacer lo básico, comienzan a mirar atrás. Y esto es la idea a lo largo de la Biblia. La ilustración ya citada anteriormente, la mujer de Lot en Génesis 19:26 miró hacia atrás y miró atrás porque había dejado su corazón en Sodoma. Ella es una ilustración clásica de este proceso. Ahí estaba todo lo que esta mujer valuaba, ¿no? Su corazón iba tras los tesoros que ella dejó en Sodoma, ¿no? En donde está el tesoro, ahí estará el corazón, lo que hemos visto recientemente los domingos, ¿no? Y ahí la esposa, la mujer de Lot, dejó su casa, dejó sus vecinos, dejó sus amigas, dejó su familia en conversa, y esta mujer valuaba esta vida, la de Sodoma, la vida perdida en Sodoma, más que la misericordia de Jehová, lo que Dios les había mostrado al enviar a los ángeles a darles la advertencia y a sacar, rescatando, ¿no? Como de un incendio, rescatando de una catástrofe cósmica a Lot y a ella y a sus dos hijas. Al mirar atrás, al volverse y mirar hacia atrás, la esposa de Lot estaba diciendo que quería volverse para atrás. Y el Señor entendía perfectamente bien esa mirada. Entendió que en su corazón estaba mirando hacia atrás, porque en realidad preferiría ella correr el riesgo de permanecer en Sodoma que tener que salir huyendo y luego vivir como extranjera o como peregrina en este mundo. No, no quería nada de eso. La apostasía comienza en una forma ilustrativamente, estamos comparando las cosas, en este proceso. La persona que se identifica como creyente, que dice ser creyente, comienza a pensar en su vida pecaminosa, comienza a mirar hacia Egipto, ¿no? Esa es la ilustración en el Éxodo. Comienza a pensar en su vida mundana y en todas las comodidades, todos los deleites, los placeres pecaminosos en que vivía antes, comienza a mirar hacia esas cosas y al mirar hacia atrás lo que está mostrando es el deseo de regresar a Egipto, el deseo de regresar a Sodoma, el deseo de regresar al mundo. Es lo que esa mirada indica. Cuando Cristo en Lucas 17 dio la advertencia, acordaos de la mujer de Lot, ¿no? La tremenda advertencia a la boca de nuestro Señor Jesús. Hay que acordarse, hay que tomar muy en serio, hay que analizar a detalle lo que pasó con la mujer de Lot. Y luego en Lucas 9, dijo que ninguno, cuando, ¿se acuerdan? Cuando uno de estos que se presentó como voluntario fue rechazado al no cumplir con los requisitos para el discipulado, Cristo dijo, ninguno que poniendo su mano al arado, mirando hacia atrás, y el verbo en el griego es y que sigue mirando hacia atrás, ninguno de ellos es apto para el reino de Dios. Entonces, este proceso comienza así, con la persona soñando, ¿no? Con su vida pasada pecaminosa. Ahora, en segundo lugar, ahora vamos al texto que estábamos citando al principio, aquí mismo en Hebreos, en su capítulo 10. Este punto lo vimos hace 8 días, en esta parte de Hebreos 10, vamos hasta el versículo
39. Nosotros no somos tales que nos retiremos. Esa es la versión antigua, para perdición. No somos de los que se vuelvan para atrás. Se traduce retirarse. No somos como los que se vuelvan atrás para perdición. Y esta frase describe exactamente lo que le pasó a la mujer de Lot. Y luego dice, no, nosotros tenemos la fe, la que preserva nuestras almas, la fe que preserva el alma, ¿no? Contrastando lo que vimos terminando hace 8 días, la fe falsa con la fe verdadera. Pero la palabra aquí que se traduce retirarse o retroceder o volverse para atrás, esta palabra describe este asunto. Esto es el segundo punto ilustrativo aquí de qué sucede con esas personas o qué es algo que vamos a ir analizando. Los eruditos dicen que esta palabra habla de una persona que está caminando en una dirección y que se para, así va caminando, se para y se voltea. De repente se para y se vuelve para atrás. Y esto es la misma descripción que está varias veces en el ministerio público de Cristo. Uno de los textos más citados es en el Evangelio según Juan, en su capítulo 6, y estos son las bombas, ¿no? Cuando Cristo decía estas cosas tan duras, tan difíciles de recibir, dice, desde esto, muchos de sus discípulos, y escuchen el lenguaje, volvieron atrás, volvieron para atrás, volvieron atrás y ya no andaban con él. Es la misma cosa. Es personas que se identificaban como sus discípulos, ¿no? Y se volvieron para atrás. Lo mismo lo vimos hace 8 días en 2 de Pedro con la descripción del perro, y es el mismísimo lenguaje. Escuchen lo que dice. El perro se vuelve a su vómito. Porque sigue siendo un perro. Lo vimos terminando, ¿no? Y la porca lavada volvió a revolcarse en el cieno, ¿no? Se vuelve a revolcarse, no voy a decir más. Y es la misma descripción. La persona apóstata se vuelve para atrás. Obviamente, en varios de los textos, ¿no? En 2 de Pedro, vuelve a las contaminaciones del mundo que por un tiempo decía haber dejado. Ahora, al mismo tiempo, ahora vuelvan a lo que estábamos leyendo aquí en Hebreos 6, en donde comenzábamos la lectura, y aquí tenemos la misma fórmula, el mismo lenguaje, cuando el texto dice que estas personas vuelven a caer. Es el versículo 6. La versión antigua dice recayeron, volvieron a caer nuevamente. Pero no se refiere a una caída temporal, no se refiere a lo que sucede con todos los creyentes. Caemos a cada ratito, ¿no? En pecados, plural, ¿no? Se refiere a algo permanente, no es una caída momentánea, no es la lucha cotidiana en contra del pecado en donde podemos caer en una lista de trampas incluso, no. Aquí se refiere a una caída permanente y final. Es el mismo argumento en el capítulo 10 en la fórmula pecar voluntariamente. Se refiere no a cualquier pecado, no a cualquier caída, no a la lucha cotidiana en contra del pecado, sino se refiere a la apostasía. Este es el lenguaje bíblico que en parte describe este fenómeno, este proceso. Y como ya lo vimos al principio, lo dice, está en la boca del hombre apóstata en el progreso del peregrino. Todo esto comienza cuando la persona comienza a descuidar una lista de cosas. Cuando la persona comienza a volverse negligente, indiferente,
descuidada en la vida cristiana y termina enredándose, termina involucrándose en las cosas mundanas, las cuales por un tiempo, en teoría, las había dejado, ¿no? Esto es algo espantoso lo que, lo que sucede con estas personas. Ahora, vuelvan al capítulo 6, es que yo estoy buscando más cosas, pero el tiempo se nos va a ir. Muchas personas no entiendan este asunto de la apostasía. Tenemos, por lo tanto, en la Biblia una lista de ejemplos de personas que terminaron apostatando. En el Antiguo Testamento, el rey Saúl es uno de los ejemplos más conocidos, ¿no? Más después de la mujer de Lot, uno de los casos clínicos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Es un caso en donde tú puedes analizar como si fueras un médico los síntomas, las evidencias, los pasos, el desenlace y el proceso de apostasía en el rey Saúl. En el Nuevo Testamento, Judas es otro ejemplo, quizás el más discutido, el más conocido, pero aparte de Saúl y Judas, hay en 2 de Timoteo el ejemplo, incluso vamos a leerlo, ¿no? El ejemplo de Demas. Incluso vamos a encontrar a Demas más adelante en el Progreso del Peregrino. Ahí lo vamos a encontrar y en una forma ilustrativa, ¿no? El pastor Baña nos va a ayudar a entender mejor lo que le pasó a Demas, pero el texto que quiero citar aquí es en 2 de Timoteo, en su capítulo 4, y en este asunto hay algo muy triste, ¿no? En relación con Demas, porque al escribir a Timoteo le dice, procura venir presto a mí, el versículo 9 del capítulo 4, y el por qué, porque Demas me ha desamparado, me ha abandonado. La traducción de la palabra es muy fuerte, me ha desertado. Demas se apartó de mí en forma permanente y de manera final. Demas me abandonó. Y luego nos explica qué pasó con Demas, y de inmediato hay una descripción de su apostasía, amando este mundo presente. Amando, ¿no? Una de las traducciones es enamorado, ¿no? Porque se enamoró y continuó enamorado de este mundo y por eso me abandonó. Ahora, en una forma de síntesis, no podemos atendernos mucho tiempo con Demas, pero vale la pena decir algo, ¿no? Sobre este caso. Este hombre, después de Judas, se considera como el peor caso, ¿no? De apostasía en el Nuevo Testamento, porque Demas había trabajado por lo menos varios años en el ministerio con Pablo. Algunos lo califican como un asistente del apóstol Pablo. Y Demas fue, sin lugar a dudas, un hombre celoso, religioso, entregado a la obra, y estaba con Pablo durante su primer encarcelamiento y en Roma. Y en este ejemplo, Pablo está encarcelado incluso y escribe de Roma, ¿no? A Timoteo, eso es el contexto histórico. Y ahora, en medio de esto, le dice a Timoteo que Demas le abandonó, que Demas le dejó, ¿no? Desertando. Y las palabras son patéticas, son dolorosas, son entre las más tristes
del Nuevo Testamento, Demas me ha abandonado, ¿no? Demas me ha dejado en esta situación difícil. Y la separación que la palabra describe aquí es espiritual. Es algo que Pablo sentía emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente, en una forma profunda, la tristeza de esto. Y cuando lo describe como enamorándose, habiéndose enamorado y permaneciendo enamorado de este mundo, amando a este mundo presente, la versión actualizada, por amor de este mundo. Y ya lo entendemos, ¿no? Este hombre miembro de la banda apostólica, un hombre que aprendió la verdad doctrinal del cristianismo de la boca del apóstol Pablo, la enseñanza, ¿no? La enseñanza didáctica de Pablo es la que Demas había recibido. Y lo más sorprendente aquí es que Demas había trabajado juntamente con los hombres más importantes en la historia del cristianismo en aquel entonces y probablemente en la historia del mundo. Había pertenecido, ¿no?, a este grupo, la famosa banda apostólica, había trabajado, había sufrido, había llorado, había orado juntamente con Pablo, a su lado estaba por un tiempo, y en el contexto, lo sigo diciendo, esto sucedió en este contexto, rodeado por los hombres más destacados, más importantes y más usados en el reino de Dios. Sí, así sucedió. Se convirtió en un apóstata. Así. Y lo que muchos quieren saber es cómo puede suceder esto. ¿Cómo pudiera haber sucedido? ¿Cómo pudiera haber ocurrido esto? ¿No? Es lo que quieren saber. Y es lo que poco a poco vamos a ir en los próximos estudios, en que vamos a estar detenidos algunas semanas más. Vamos a ir analizándolo. Ahora, en el tiempo que nos resta en esta noche, vamos a discutir más a fondo, ¿no?, este asunto, tal como lo tenemos en Hebreos 6. Una persona apóstata es una persona que hace una profesión de fe, por un tiempo aparentemente comienza a vivir la vida cristiana, y por un tiempo que puede ser muy largo o puede ser menos, ¿no?, más corto, esta persona se identifica como creyente, pero algo sucede. Termina renunciando al cristianismo y se vuelve al mundo, al pecado, o como en la epístola a los hebreos estaban siendo tentados a regresarse al judaísmo. Esto es lo que Cristo describió en la parábola del sembrador cuando dijo, hay personas que reciben la palabra con gozo. Bien, con gozo. Y continúan por un tiempo, pero no tienen raíz en sí. ¿Qué es esto? Es lo mismo lo que vimos la semana pasada. La puerca sigue siendo puerca, el perro sigue siendo un perro. Esas personas no tienen raíz en sí, la versión antigua. Antes es temporal, su fe es temporal. La versión 60 son personas de corta duración, que sobreviniendo y la lista de cosas, aflicciones, persecuciones, por la palabra, se ofendan, tropiezan, la versión 60, se escandalizan, ¿no? La palabra griega. Ahora, estas personas, nadie puede negar que por un tiempo hubo un cambio. Nadie puede negar que sucedió algo en la vida de estas personas, pero ese algo, por más que pudiera haber tenido la apariencia de ser la verdadera conversión, fue algo falso. Y esto es lo que vamos a ir analizando. Lo que sucede a estas personas es que por un tiempo parecen ser convertidas y después demuestran que no, que los cambios que experimentaron no fueron
cambios salvíficos, ¿no? Que no fueron la obra de Dios, el que comenzó la buena obra en nosotros es la que va perfeccionando esta obra hasta el día de Cristo, pero esto no sucede con estas personas. Ahora, aquí se describe en la forma más fuerte, profunda y técnica posible lo que pasó con muchas personas apóstatas, ahora estoy diciendo muchas, en aquel entonces, en el primer siglo del cristianismo. Y lo que vamos a ver aquí es una descripción de Demas, una descripción de Judas y una descripción de otras personas que mostraron exactamente lo que Hebreos 6 describe. Esto es lo que mostraron en sus vidas por un tiempo y sin embargo terminaron apostatando. Ahora, hay que apurarnos aquí porque podríamos detenernos mucho tiempo discutiendo a fondo algunos de esos detalles. El tiempo no lo permite. Ahora, en el versículo 4 de Hebreos 6 estamos. Y después de decir que es imposible que estas personas sean realmente convertidas, como veremos, describe a estas personas primero como una vez iluminadas, los que una vez fueron iluminadas. Pero esta descripción en sí demuestra que no fueron verdaderamente convertidas, porque los verdaderos creyentes son, la palabra iluminar quiere decir ayudadas por Dios para entender cada vez más y cada vez mejor la verdad del Evangelio, la vida cristiana y todas las doctrinas bíblicas, ¿no? Estas personas fueron una vez iluminadas, gozaron de un privilegio extraordinario. La palabra iluminada aquí se usa para decir enseñadas. Llegaron a entender una lista de cosas respecto al cristianismo, las doctrinas básicas, ¿no? Del Evangelio. Y habiendo recibido en el capítulo 10 el conocimiento de esta verdad a nivel intelectual, Pedro dice que estas personas, en su segunda epístola, en el capítulo 2, que estas personas, en base al conocimiento de esta verdad, se apartaron de las contaminaciones del mundo por un tiempo, profesando conocimiento del Señor y Salvador. Y luego termina diciendo Pedro, les hubiera sido mejor nunca haber conocido nada. Lo vimos hace 8 días. Estas personas tenían aquí con Demas y con Judas más que un conocimiento superficial, más que un entendimiento light de las doctrinas bíblicas, ¿no? Fueron enseñadas Judas por Cristo mismo, Demas por Pablo mismo. Y estas personas recibieron por un tiempo esta luz. Luego hay que apurarnos aquí. Dice, segundo, que gustaron el don celestial. Y toda la controversia aquí está centrada en la palabra gustar, ¿no? Gustaron, saborearon en muchas versiones modernas. Y aquí se refiere al hecho de que estas personas, aún no siendo verdaderamente convertidas, son como aquellos en la parábola del sembrador que recibieron con gozo la palabra y gustaron esa palabra, ¿no? Esa palabra aquí se describe como el don celestial, es ilustrativamente hablando, una descripción de la salvación, pero no dice que la recibieron, sino tan solo que la saborearon. Algunos prefieren la palabra probar, que probaron el don celestial, la probaron, ¿no? Y la ilustración es muy sencilla, la distinción entre probar algún alimento y alimentarnos, ¿no?
La ilustración estoy tentado a convertirla en algo chistosa, no lo voy a hacer. Pero la diferencia entre comer y probar o saborear, ¿no? Y se describe entonces estas personas como personas que probaron y saborearon todo este contexto bíblico de la palabra y la salvación. Luego, rápido, hay que apurarnos. Dicen que fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Y otra vez, el lenguaje es técnico. No dice que fueron regenerados por el Espíritu. No dice que fueron santificados por el Espíritu, sino que de alguna manera participaron del Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Se traduce hechos partícipes del Espíritu, ¿no? Y hay que entenderlo. Esta frase habla de cómo llegaron a participar de dones y influencias milagrosas del Espíritu Santo, tal como lo vemos en la vida de Judas, tal como lo vemos en la vida de Demas. Estas personas, en un sentido extraordinario, gozaron de este privilegio de participar en todo lo que el Espíritu estaba haciendo en aquel entonces. Ahora, en una forma abreviada, hay que decir lo siguiente. Algunos dicen que esto afirma que tenían dones espirituales. Y dicen, no, si recibieron algún don espiritual, esto quiere decir que fueron realmente convertidos. No, no, esto no es así. Incluso en ambos testamentos lo podemos ver. Tenemos en el Antiguo Testamento el ejemplo del rey Saúl que mencionábamos al principio, que por un tiempecito recibió el don de profecía. Y tenemos el caso tan discutido del profeta Balaam, otro ejemplo de un hombre inconverso que dio incluso algunas de las profecías más importantes del Antiguo Testamento, salieron de su boca bajo la influencia del Espíritu Santo. En ese sentido, tanto el rey Saúl como el profeta Balaam fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y ninguno de los dos fue convertido. En el Nuevo Testamento, acabo de decirlo, dudamos de que Judas, igual como los demás apóstoles, participó del poder milagroso del Espíritu Santo para lograr en su testimonio, ¿no? Señales milagrosos. Dudamos de que Demas, siendo un miembro de la banda apostólica, participara en alguna medida de lo mismo, pero lo vuelvo a decir, la Biblia dice que estas cosas no son verdaderas evidencias de salvación. Primero de Corintios 13 dice que una persona puede tener el don de profetizar en su grado más desarrollado y no ser verdaderamente convertido. Véanlo, léanlo al principio de 1 Corintios 13, el tiempo se nos está yendo. De igual manera, vean, el Nuevo Testamento nos dice que en el día de juicio hay una muchedumbre de personas, esto viene del capítulo 7 del Sermón del Monte, que se van a basar en esto mismo. Van a decir, en tu nombre hicimos tal o cual cosa, ¿no? Milagros y señales, en tu nombre echamos fuera demonios, etc. Y Cristo les va a decir que no niega que hayan hecho algo milagroso, no niega que hayan hecho alguna señal, sino lo que dice es, ustedes nunca me conocieron a mí, ni yo a ustedes. Entonces, el punto es muy fuerte. Una persona puede llegar a ser objeto de una influencia milagrosa, divina, espiritual, de tal manera que parece haber sido verdaderamente convertida. Y a pesar de todo, en lo más profundo de su ser, esta persona sigue resistiendo al Espíritu Santo y esto demuestra que no ha sido realmente convertida. Es algo espantoso la secuencia de eventos con Balaam, ¿no?
Espantoso lo que vemos en varios puntos en la vida de Judas, ¿no? Espantoso. Y porque estas personas daban cierta apariencia de ser creyentes, estaban participando de una influencia milagrosa del Espíritu Santo en sus vidas. Sin embargo, no fueron convertidas realmente. Ahora, aquí hay que detenernos un momento. El tiempo se nos está yendo y veo que no vamos a terminar. Ahora vamos a comenzar de nuevo aquí. En el versículo 5 se resume lo anterior en dos frases. Dice, asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Es en forma de síntesis, una descripción de la experiencia de estas personas. Ahora, esto es algo importantísimo. El hecho de que estas personas llegaron a disfrutar en alguna medida la palabra, cosa que pensaríamos nosotros, no, tan solo un creyente puede disfrutar de esto. No, esto no, hasta un inconverso puede disfrutar de esto en cierta medida. Y lo mismo, ¿no? Estos poderes del mundo venidero. Ahora, esto lo voy a resumir en la siguiente forma. Vean este punto. Todo lo que debería haberles convencido, todo lo que debería haberles convertido. O sea, evidencias, poderes milagrosos, el poder de la palabra de Dios, fueron testigos oculares de milagros. Testigos oculares, no presenciaron estos milagros. Y sin embargo, no obstante, no fueron convertidas. Lo que debería de haber convertido a quien fuera, a quien sea, no fue suficiente. Lo que pensaríamos nosotros, las personas que dicen, yo quiero ver un milagro, yo quiero escuchar una voz del cielo, yo quiero alguna señal milagrosa, y así voy a creer, ¿no? Eso es lo que me va a convencer. Todo lo que pensaríamos nosotros que sería más que suficiente para lograr la conversión de Demas y de Judas, no fue suficiente, no fue suficiente para lograr su conversión. Y como vamos a ver en otros estudios, es algo más que espantoso, más que alarmante, ¿no? Y es algo que nosotros lo hemos visto y lo veremos en otro estudio. Ahora, en el argumento, estas personas terminaron renunciando a su fe. Cuando dice en el versículo 6 que recayeron, ¿no? En el capítulo 10 el lenguaje es pecaron voluntariamente y las dos fórmulas se refieren a su apostasía. Y luego viene este gran tema, ¿no? De que para estas personas es imposible que sean convertidas, incluso imposible que sean restauradas a una profesión de fe. Imposible, dice. Y hay tantas controversias sobre este pasaje. Hay una lista de hombres muy importantes en la historia del cristianismo que dicen, no, que todo esto describe algo teórico, algo hipotético. Y su argumento es que si esto fuera a suceder, sería imposible, ¿no? Y lo pintan como algo potencialmente posible de que pudieran apostatar y en tal caso sería imposible que se pudieran salvar de esta apostasía. El texto describe algo real que pasó a personas en aquel entonces. Incluso el argumento de Pablo es imposible volver a tratar con estas personas porque no les podemos decir algo que no saben. Y esto es algo gravísimo. No les podemos mostrar algo que no hayan visto.
Yo alegaba el domingo acerca de los que el domingo pasado entregaron sus vidas como testigos oculares de la resurrección de Cristo. Y mi argumento fue, no entregaron sus vidas a morir en las formas más horribles posibles por una creencia, por algo que simplemente creían que era la verdad. Yo alegaba, sabían que Cristo había resucitado a los muertos y lo sabían porque lo habían visto. Una persona no se entrega simplemente en base a una creencia, ¿no? Es una convicción, es un convencimiento. Y el mismo que les convenció a ellos mostrándose vivo, o sea, resucitado a los muertos, es el mismísimo que nos convence a nosotros por medio de su palabra y su espíritu de exactamente lo mismo. Sabemos a quién hemos creído, conocemos la realidad de estas cosas, pero lo vuelvo a decir, estos apóstatas, viendo estos milagros, dieron la espalda al cristianismo. Cuando recibieron el testimonio del evangelio en las circunstancias, yo digo, las más favorables posibles circunstancias. Y aún así, apostataron. Entonces, estoy viendo aquí el reloj. El estudio de lo que tenemos que terminar, ¿no? Y lo vamos a hacer fijándonos en el versículo 6. Y este es el hilo que vamos a agarrar de hoy en 8. Se describe lo que pasa a estas personas y la imposibilidad de que sean conducidas al verdadero arrepentimiento. Se describe su apostasía como crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios. Y como vamos a ver, esta es una clave para entender el juicio de Dios que les espera. Lo veremos en otro estudio. Pero estas personas, la ilustración es como si volvieran a agarrar, volvieron a condenar y volvieron a clavar a Cristo, crucificándolo nuevamente en la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Vean, lo vamos a ver para concluir. La persona apóstata es una persona que dice por su apostasía. Vean ahora este detalle. Lo que su apostasía declara o demuestra es exactamente esto. He probado a Cristo y lo he encontrado falso. Incluso he descubierto que es un engañador. Eso es exactamente lo que sucedió con Judas. Lo he puesto a prueba a este que dice ser el Mesías y lo he encontrado como un Mesías falso, como un engañador. Y en este sentido, este es el mismísimo veredicto que pronunciaron en contra de Cristo todos aquellos judíos apóstatas que le crucificaron hace 2000 años. Hicieron exactamente esto. El rechazo del Mesías, el rechazo del Cristo, estaba centrado en esto. Este hombre es falso. Este hombre es un engañador. Nosotros hemos descubierto el engaño, ¿no? La falsedad de su reclamo, lo hemos comprobado. Y por lo tanto, él merece este juicio de la cruz. Él ha de morir, ¿no? Porque es un blasfemo, charlatán, engañador, mentiroso, y su juicio es justo. Eso es lo que decían los judíos. Esto es una parte de su argumento cuando la palabra aquí, cuando atraparon a Pilato y engañaron a Pilato. Y yo no estoy justificando al pobrecito Pilato, pero estaban así,
lo presentan y dicen, aquí está este impostor, aquí está este blasfemo, aquí es este enemigo nuestro y enemigo del Imperio Romano, ¿no? Lo hemos puesto a prueba, lo hemos enjuiciado conforme a nuestra ley y esto es nuestro veredicto. Ahora, esto es, lo vuelvo a decir, en una forma semejante lo que hacen las personas que dijeron, lo voy a cambiar, decían creer en Cristo, pero después de haberlo probado, lo encontraron falso. Fíjense bien en este punto. Ahora, el argumento va por varios caminos aquí. Los apóstatas terminan deshonrando a Cristo más que aquellos que le crucificaron. Es por eso el lenguaje en el capítulo 10, pisotean al Hijo de Dios. Es una palabra fuertísima. ¿Qué es esto? Estos no tan solo lo encuentran falso, no tan solo terminan rechazándolo. O sea, y el punto aquí, no hay ningún punto intermedio en este asunto. Tenemos que hacer la una o la otra cosa. O lo tenemos que recibir como el Señor y Salvador, o le tenemos que rechazar como un malhechor. No hay ningún punto intermedio en esto. Y cada persona, como veremos, a fin de cuentas hace una de estas dos cosas. Pero los apóstatas son los que dicen, no, nosotros le hemos probado en una forma extraordinaria y lo hemos encontrado falso. Y esto no tan solo el lenguaje en el capítulo 10, pisotear al Hijo de Dios, sino considerar como cosa profana, como inmunda la sangre que Él derramó, la sangre del pacto, ¿no? La sangre derramada en la cruz del Calvario, cantamos. ¿Cuántos himnos están basados en la sangre, ¿no? En la fuente de perdón, en la sangre de Cristo, que simboliza la propiciación, el sacrificio que Él realizó cumpliendo con nuestra muerte, muriendo en nuestro lugar. Pero estas personas dicen, no, esta sangre, ¿no? De nada sirve. Es sangre inmunda, ¿no? Sucia, sangre perversa. Es como decir, no, es la sangre de un impostor y su misma sangre es pecaminosa, ¿no? Contaminada con pecado. Y así terminan profanando, ¿no? a Cristo y cometiendo un pecado, como vamos a ir viendo, peor que el pecado que fue cometido por aquellos que le metieron los clavos. Y por eso dice que lo exponen aquí en la última frase del versículo 6, a vituperio, ¿no? Y podemos imaginarnos, ¿no? El tiempo se nos fue, pero podemos imaginarnos estos que en el contexto aquí son judíos, hebreos, que por un tiempo recibieron al Mesías, por un tiempo decían creer en él, ahora lo rechazan, terminan apostatando y van de regreso a la sinagoga, van de nuevo al templo en Jerusalén, van de nuevo a entregarse a los brazos de sus peores enemigos, de los que le crucificaron en la carne. Y hay así aplaudiendo. Aquellos judíos incrédulos los recibían con sus brazos abiertos, ¿no? Y dice, por fin ustedes que fueron engañados por un tiempecito por este falso Mesías, ya se desengañaron, ya descubrieron este fraude, ya se dieron cuenta, y esto es exponerle de nuevo a vituperio, ¿no? A vergüenza pública. Y lo que la persona apóstata hace es esto, públicamente declara por su apostasía, ¿no? Esto lo hemos visto. Luego, amigos, vecinos, miembros de su familia que sabían que por un tiempo decía ser creyente, ahora lo encuentran otra vez en el mundo, otra vez en algún vicio, otra vez
borracho en la calle, lo que sea, otra vez en los brazos de su ex amante, lo que sea, otra vez regresando a la basílica o alguna secta y así, ¿no? Comienzan a aplaudir. Porque el apóstata se pone de acuerdo con todos los enemigos de Cristo. Y con razón, y aquí tengo que terminar. Pedro dice, les hubiera sido mejor no haber conocido, yo digo, no haber profesado nada. Les hubiera sido mejor nunca haber hecho una profesión falsa de fe, ¿no? Que después, ¿no? Y es, según el Pedro 2:21, el texto, volverse atrás. Y la fórmula es la mismísima con la cual estábamos detenidos al principio. Volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Ese santo mandamiento que les fue dado es el mandamiento del Evangelio, de arrepentirse y creer. Les hubiera sido mejor, ¿no? Nunca haber profesado nada. Y lo que están diciendo es más espantoso en el capítulo, y es lo que están diciendo, yo no quiero nada con él. Yo no quiero nada con su sacrificio, nada con su sangre, nada con su perdón, nada. Y Dios simplemente dice, ok, no va a haber nada. No, no van a recibir nada, salvo mi juicio. Y así, no llegamos a concluir, pero vamos a dar por terminado el estudio. Ya ustedes pueden ver, espero, porque estamos detenidos con esto y porque este es el lenguaje. Este hombre encerrado en la jaula está cuando el peregrino le pregunta, cuando Cristiano quiere saber qué sucedió contigo. Este es el lenguaje que comienza a salir de su boca. Esto es lo que he hecho. Y ya no hay arrepentimiento para mí. Porque el texto dice es imposible que sean renovados para arrepentimiento. El versículo 6 lo dice, no es posible. Ahora, el punto, hay más cosas que estamos dejando sobre la mesa aquí, pero el punto es que lo que en la oración pedíamos, que Dios no permitiera que ninguno de nosotros se convirtiera en una persona apóstata. Y obviamente cuando nos preguntamos, pero ¿cómo puede evitarse esto? ¿Cómo podemos estar seguros de que esto no nos vaya a pasar? Y la respuesta es la más sencilla, siendo verdaderamente convertidos. No hay otra forma. Porque los verdaderos convertidos no pueden apostatar, no van a apostatar. Están fuera de ese peligro, pero el punto, tan solo los verdaderamente convertidos. Y ese es uno de los temas, es un hilo, es un tema recurrente a lo largo del proceso del peregrino, lo hemos estado mencionando. El peregrino se encuentra con todo tipo de personas que profesan ser creyentes. Y con estos que saltaron el muro, brincaron la pared, ¿no? Y no entraron por la puerta una y otra vez. Los que nunca lo han entendido, hay que decirlo y ya vamos a terminar, son aquellos de la Iglesia Nacional Anglicana. En los Estados Unidos se llama episcopal, la Iglesia de Inglaterra, la anglicana, en donde las personas entraron no por la puerta, sino por el bautismo infantil. Oh, por favor. Por el bautismo infantil estamos en el camino y bañan por la persecución y la oposición porque era bautista y en parte por eso estaba encarcelado. Utiliza esta
fórmula varias veces, ¿no? De que ustedes no hicieron lo que los verdaderos peregrinos hacen, no entraron por Cristo, por la puerta, sino por otro camino que lo sigo diciendo. En aquel entonces, el bautismo infantil de la iglesia anglicana, que nunca dejaron de practicar. Cuando los anglicanos se separaron de la iglesia católica, conservaron ese mismísimo error garrafal, fatal. Y mi punto, encuentra todo tipo de personas hipócritas, falsas, y una muchedumbre de estos terminan antes de llegar al río de la muerte. En el mismísimo libro lo vemos, terminan apostatando en el camino. No todos, lo peor es aquellos que permanecen engañados hasta la mera hora, pero esto es el tema. Oremos. Padre, damos las gracias por habernos permitido avanzar un poco con esta parte preliminar en un sentido, el progreso del peregrino, en donde tenemos esta doctrina bíblica de la apostasía. Pedimos que nos ayudes a entender lo que sucede con estas personas y hacer hasta lo imposible, asegurándonos de nuestra conversión, de nuestra salvación, de que nosotros hayamos entrado a de veras por Cristo, la puerta al redil, y no por alguna cosa diferente. Y por eso te pedimos por cada oyente en esta noche y por las actividades los próximos días, el instituto y los cultos el día domingo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.